Padre, por lo que has hecho, Gracias, estás haciendo y vas a Cristo, seguir haciendo. poderoso, Aleluya. poderoso. En el nombre de Jesús. Bendito Señor, sea los tu demonios nombre, están atados, Señor. reprendidos y expulsados. Santo, Y que sea predicada tu santo, palabra, santo, Señor, con total poderoso. fluidez. Amén. Y que tú nos hables directo al Santo, corazón. amén, aleluya. Todo, Señor, te lo pedimos en Todo el en tu nombre de nombre, Jesús. Jesús, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria Te a tu adoramos, nombre, Padre eterno. Señor. En el nombre de Gloria a Jesús. tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Dios bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios Dios. les bendiga. Amén. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Santiago. Alabado sea Dios. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice Santiago capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor Santo del verso Dios. 19 en adelante. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Y hasta aquí la palabra. Santo Alabado Dios. sea Dios. Santo y poderoso Dios. Dice Santiago allí en el capítulo 1, verso 19, dice, por esto dice, mis amados hermanos. Santo. No le está hablando a fulano ni a mengano, le está hablando a los hermanos en Cristo. Le está hablando a la congregación, le está hablando a todos por igual. Amén. Le dice que está, alabado sea Dios, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre o toda mujer, sea pronto ¿para qué? Para oír. Para escuchar. Amén. Ahora tenemos que empezar ¿a qué? A escuchar. Dice la Biblia, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Santo Dios. Santo y poderoso Dios. Pero nosotros tenemos que saber escuchar. Amén. ¿Y a quién escuchar? En Eclesiastés, si vamos por un momentito, Eclesiastés, gloria a Dios. Libro de Eclesiastés. Gloria a Dios. Como sigue diciendo, ¿no? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, Santo Dios. tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, estaba hablando acá, que dice que a los hermanos, que estemos prontos para escuchar la palabra de Dios, tardo para hablar, que estemos prontos para escuchar y que no hablemos, sino que escuchemos, sino que no nos apresuremos a hablar. Porque cuántas personas, hermano, se le está predicando y lo primero que hace es interrumpir. Interrumpir al que te está hablando, interrumpir al que está predicando. Si ahora, si la palabra de Dios te está pinchando, te está aguijoneando, o si te está hablando la palabra del Señor,
o el Señor a través de un hermano o una hermana, no hables, no interrumpas, escucha. Porque a veces viene una amonestación, a veces viene una respuesta, a veces viene algo de parte de Dios lindo para tu vida, o viene también palabra de reprensión para tu vida para que te arrepientas. Por eso dice allí en Eclesiastés, capítulo 5, dice, cuando fueres a la casa de Dios, ahora dice que cuando fueres a la casa de Dios, cuando estés en la casa del Señor, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ahora fíjense el predicador, ¿no? Salomón, cuando estaba hablando y dejó todo escrito esto, dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Tenemos que guardar nuestros pies de no cometer ningún error y de no hablar apresuradamente. Sigue diciendo aquí, dice, y acércate más, ¿para qué? Para oír. Yo tengo que acercarme para escuchar realmente lo que dice la palabra del Señor. Lo que me está hablando, lo que me está diciendo, si me está exhortando, si me está reprendiendo o si me está alentando. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice que cuando vengas a la casa del Señor, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír. Hoy la gente no escucha. Hoy la gente no escucha, hermano, realmente la palabra del Señor. Porque si realmente la escuchara y la guardara en su corazón y la meditara después, sería otro negocio. Por lo menos se entendería mucho mejor, hermano, lo que se está predicando. Pero hoy la gente escucha y está hablando y está atenta. Y a veces, hermano, el predicador que está delante le está diciendo, ¿entendieron, hermano? Y todo el mundo dice, amén, amén, gloria a Dios, amén. Pero después, hermano, cuando uno ve los rostros, o cuando uno empieza a mirar, hermano, los gestos que hace la gente con sus caras, o las muecas que hace con sus caras, a veces no ha entendido ni una sola palabra, hermano, de lo que se ha predicado. Porque su cara está confundida. Y está como extraviada porque no entiende nada. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no escucha, hermano, y tampoco escucha con fe. Por eso dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ahora, ¿cuál es el sacrificio de los necios? Dice esto, verso 2, no te des prisa con tu boca. Ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. ¿Qué es lo que hace, hermano? Una persona se apura con su boca. Y venimos a la casa de Dios y se apura, Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir todos los días. Y el Señor le ayuda. ¿Por qué? Porque lo ayuda y lo saca adelante. Pero y después, hermano, ¿dónde están esas personas que profirieron su voto y dieron su voto a la ligera y prometieron algo a Dios, hermano, a la ligera? Y no lo cumplen después. Después queremos que Dios nos siga bendiciendo. Después queremos que Dios, hermano, nos continúe bendiciendo y siga obrando a favor nuestro. Pero nosotros prometemos y no cumplimos. Ahora, cuando nosotros le pedimos al Señor, nosotros queremos que Él nos cumpla y que Él nos conceda, hermano, a veces las peticiones que nosotros tenemos en el corazón, pero y nosotros cuando le prometemos a Él que le vamos a cumplir, que le vamos a ser fiel, ¿dónde están esas promesas? ¿Dónde están esas palabras, hermano, que nosotros le proferimos? Y aunque no hablemos audible, sino también a veces en nuestro corazón le decimos muchas cosas que vamos a hacer y al final después no hacemos nada. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación, dice, viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete.
A veces, hermano, nosotros prometemos y siempre se encargan, hermano, de decir, pero usted prometió esto, usted prometió lo otro, usted prometió aquí, pero y todo lo que nosotros le prometimos a Dios, hermano. Amén. Si tú me sacas de esta, Señor, yo te voy a servir. Si tú me sacas de esta, esto va a ser para ti. Y después, hermano, cuando tenemos que cumplir, no lo cumplimos. ¿Eso no se nos contará también como pecado? Y está diciendo la Biblia acá que es el voto de los necios. El sacrificio de los necios, porque dicen y no hacen, prometen y no cumplen. Y el verdadero cristiano, hermano, el verdadero hijo de Dios, es de palabra. ¿Y dónde está la palabra, hermano, de los cristianos hoy en día? Ay, hermano, cuando pueda voy. Ay, hermano, cuando tenga un tiempito voy. Hermano, ¿dónde están? Hace casi cerca de un año, hermano, que nos prometieron que iban a venir y no han venido. ¿Y por qué a veces se hace, hermano, tanto voto a la ligera? ¿Por qué no se escucha primero, hermano? Se escucha. Y se escucha bien para no cometer el error de los necios. Porque dicen y no hacen. Prometen y no cumplen. A su nombre sea la gloria. Pero cuando uno les promete algo, enseguida le están recriminando, enseguida le están recordando, ay hermano, ¿usted se acuerda que usted lo que prometió y lo que dijo? O a veces en tono de cachada o en tono de broma, a veces siempre te hablan y te dicen una cosa y la otra, pero lo que nosotros le prometemos a Dios y no cumplimos. ¿Cuándo Dios nos recrimina todo eso? Si nosotros sabemos, hermano, lo que le hemos prometido a Dios y lo que le hemos para ponerlo por obra después. Por eso dice, por esto, mi amado, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que, cuando venimos a la iglesia, hermano, tenemos que venir a adorar a Dios. Tenemos que venir a dejar todos nuestros problemas a Él. Todos nuestros problemas a los pies de Cristo. Gracias. Venir y renunciar a todo lo que nos acecha, a todo, dejar todo a los pies de Cristo, para que cuando empecemos a alabar, para que cuando empecemos a orar, para que cuando empecemos a alabar a Dios y adorar a Dios conforme a su voluntad, Santo Dios. alabado sea Dios, ahí empecemos a ¿qué? Empecemos a prestar atención y empecemos a escuchar realmente lo que es de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, que no se apresure para hablar. ¿Y cuántas personas hay que se apresuran a hablar y cometen un pecado? Porque le fallan a Dios, terminan le fallando a Dios porque prometen y no cumplen. O al hermano que prometen y no cumplen. ¿Cuántas veces, hermano, hemos dicho a veces que vamos a salir a entregar folletos, vamos a salir a hablar del Señor? Y dicen, sí, hermano, ya, ¿cuándo van a salir? Vamos a salir tal día, a tal hora. Y siempre tenemos que terminar esperando o no llegan, hermano, el mismo día. ¿Por qué? Porque se apuraron para hablar. Se apuraron para prestar un servicio, hermano, que realmente no lo iban a hacer. ¿Y por qué quedar mal? No con los hombres, sino por qué quedar mal con Dios, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra alguna delante de Dios, porque Dios está en los cielos y nosotros aquí, hermano, sobre la tierra. Por tanto, dice, sean pocas tus palabras. Y siempre el ser humano y el cristiano, hermano, comete ese mismo error de prometer y no cumplir. A su nombre sea la gloria. Mire que Dios, hermano, por eso Dios no toma por inocente al que es culpable. ¿Y cómo nos puede oír, hermano, cuando nosotros fallamos? Cuando nosotros, hermano, fallamos, le fallamos a Dios. Y realmente después, hermano, tenemos que arrepentirnos de ese fallo que nosotros hicimos. De esa falta que nosotros le hicimos al Señor. Y no nos arrepentimos. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso dice Santiaguito allí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Alabado sea Dios. En Proverbios, capítulo 10. Mire lo que dice Proverbios 10. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. 10. Gloria a Dios. 10:19.
Proverbios 10, 19. Gloria a Dios. Diez 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no faltan pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso, hermano, en las muchas palabras nos falta el pecado, nos falta pecado. ¿Por qué? Porque hay a veces, hermano, que con la abundancia de palabra y la gente habla y habla y habla y habla y a veces promete cosas que no va a cumplir, eso se le cuenta como pecado, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le cuenta como pecado. Santo Dios. ¿Cuántas veces, hermano, te ayudamos, hermano? Te ayudamos, hermana. Y cuando esperamos la ayuda, hermano, cuando esperamos que vengan los hermanos con esa ayuda que realmente nos dijeron, ¿sabes? Siempre pasa algo. O una cosa o la otra, o se tienen que ir para un lado, se tienen que ir para otro, o simplemente, hermanos, se olvidan de que tenían que venir a ayudar, o simplemente se olvidan de que tenían que venir a congregar, porque tenían que salir a un lugar o a otro. Y en vez de hablar y de pronunciar algo que no lo vas a cumplir, no lo hables porque eso se te cuenta como pecado. Por eso la palabra de Dios dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Tenemos que estar prontos para escuchar la palabra del Señor. Tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando la palabra del Señor, hermano, le empieza a dar en el clavo. Cuando el predicador, hermano, viene y le predica y le empieza al Señor a través de su espíritu darle la ciencia y empezar a revelar, hermano, lo que usted está haciendo mal por la palabra. Alabado sea Dios. La mayoría de la gente, hermano, insensata, empieza a interrumpir, hermano, al que está predicando. Empieza a interrumpir. ¿Por qué? Porque la carne vieja, hermano, se enoja y empieza a saltar. Y para predicaciones, para esto, porque eso es una falta de respeto también. Por eso dice la palabra del Señor que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Si me habla, sí, Señor, me estás hablando. Gloria a Dios y aleluya. Pero no para llegar al tal punto de parar una prédica, no para el tal punto de empezar a discutir con fulano o con mengano porque a mí o a esa persona no le parece que sea así, porque para eso después termina el culto y viene y lo llama al hermano, mira hermano, no es así. Eso es toda una falta de respeto, hermano, lo que están haciendo. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora, ¿quién es sabio y prudente que refrena su lengua? Como lo dice Santiago, capítulo 3 allí. En Proverbios, capítulo 14, unas páginas para adelante, capítulo 14 de Proverbios, pero en el versículo 29, gloria a Dios, dice, gloria a Dios, ¿qué dice? El que tarda en airarse es grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Gloria a Dios. Ahora dice que tardo para hablar y tardo para airarse. Yo no me puedo enojar fácilmente, porque si yo me enojo, y no salta el Espíritu de Dios, sino que salta mi carne. Ahora dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Por qué? Porque está, hermano, porque tiene el fruto del Espíritu, ¿no? Del dominio propio, de que le está dando en el clavo la palabra, le está dando en el clavo, alabado sea Dios, y le está hablando, lo está desnudando ante la presencia del Señor, y esa persona, antes de enojarse, se calma y empieza a orar al Señor. Y le pide dominio propio. Y le pide, Señor, ten misericordia, ten paciencia de mí. Y cae postrado a los pies de Cristo porque es de grande entendimiento. Porque deja el enojo de lado para recibir la palabra implantada. Y después va a comprobar, hermano, si realmente era de Dios o no era de Dios. Amén. Pero dice acá, mas el que es impaciente de espíritu, ahora, el que es impaciente, que no tiene paciencia en su espíritu,
dice, de espíritu enaltece la necedad. ¿Por qué? Porque empieza a saltar, empieza a hablar, empieza a vociferar, empieza a ponerse colorado y empieza a enojarse y empieza a airarse y empieza a decir cualquier disparate, alabas a Dios, hasta parar una prédica. Por eso dice allí, en Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Yo no me puedo enojar cuando me están hablando la verdad y a través de la Biblia. Amén. Porque es ahí, hermano, cuando la palabra de Dios me está hablando, me está redarguyendo para que yo cambie y yo me arrepienta y empiece a ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora dice, ¿por qué? Dice el verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, si yo me enojo, ¿cómo puede obrar la justicia de Dios, hermano? Claro. ¿Cómo puede estar el Espíritu de Dios en una persona enojada? Yo no me puedo enojar. Porque como dice allí en Proverbios 14:29, dice, porque el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Porque empieza a hablar y no para de hablar y a decir hasta malas palabras. Como hay muchos cristianos, hermanos, que hoy en día se enojan o se enervan, hermanos, y empiezan a vociferar y a decir cualquier disparate con su lengua. Y eso que están llenos del Espíritu alguno. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Por eso dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces cuando yo me enojo, entonces, hermano, cuando yo me siento acorralado y me empiezo a desesperar, ahí tampoco obra la justicia de Dios. Porque yo todo eso tiene que hacer, hermano. Yo me tengo que calmar primeramente y tengo que empezar a orar para que su espíritu me vaya guiando hacia toda luz y hacia toda verdad. Y me vaya calmando. Claro. Que sea Él el que gobierna. Porque si yo me encuentro en una encrucijada, Amén. yo me encuentro que tomar una decisión. Y cuando yo tomo una decisión, a veces yo la tomo apresurada porque la tomo en mi carne. Lógico. Amén. Porque no se oró bien, porque no se ayunó bien, porque tampoco, hermano, alabados a Dios, se hicieron bien las cosas. Porque se prestaron más oído a lo que dicen las demás personas antes que a lo que diga Dios. Porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Amén. Por eso la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando yo me enojo contra un hermano o contra lo que se están haciendo mal las cosas, es mi enojo. Aunque yo tenga mis razones, son mis razones. Y no son las razones de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No son las razones de la palabra. Porque todo se tiene que hacer en oración y con su justo tiempo. Y todo tiene su tiempo, dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. En Santiago, vamos al verso 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, Santiago decía que por lo cual, dice el verso 21, desechando toda ¿qué? Inmundicia. Ahora, yo toda inmundicia la tengo que desechar. Yo tengo que desechar, la tengo que sacar de mi vida y la tengo que, si se me presenta adelante, tengo que desechar. ¿Toda qué? Inmundicia. Inmundicia, dice el diccionario, cosa que ensucia o que se desecha. Ahora, ¿qué es lo que te está ensuciando en tu vida, hermano, que te aleja de la presencia de Dios? ¿Un enojo con tu hermano? ¿Con tu señora? ¿Con tus hijos? Eso te ensucia y en vez de acercarte, te aleja. Eso es una inmundicia. Ahora sigue diciendo, asunto o ambiente inmoral. Cuando nosotros, hermanos, vamos a un lugar y donde el ambiente no es el adecuado, donde las personas, hermano, en vez de decir y hablar bien, hablan garabatos y hablan todas cosas de garabato y todas palabras obscenas,
y uno la tiene que sentir. ¿No se les contrista, hermano, el espíritu? ¿No se siente entristecido por las cosas que está escuchando? Amén. Santo Dios. Entonces yo tengo que desechar, hermano, todas esas cuestiones, toda inmundicia. Y no solamente, hermano, en mi vida, sino también con los que las practican. ¿Qué edificación tengo, hermano, si yo voy y me presento delante de esas personas diciendo cualquier garabato o cualquier estupidez? Con el perdón de la palabra. Amén. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial o las tinieblas con la luz? Porque si realmente nosotros estamos en Cristo Jesús, no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos, hermano. Y esto es lo que nos dice la palabra, por eso, porque yo tengo que desechar, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora sigue diciendo, inmundicia, suciedad, basura, impureza, deshonestidad. Todo eso, hermano, es inmundicia. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios 4. Gloria a Dios. Verso 22. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 21 y 22. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, Santo Dios. en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia, a la santidad de la verdad. Gloria a Dios. Pero, hermano, acá Pablo le estaba diciendo que la nueva vida en Cristo, alabado sea Dios, a la iglesia de los Éfesos, dice, si en verdad le habéis oído. Ahora, si en verdad habéis oído lo que Cristo dice a la iglesia y habéis sido por él enseñados, si realmente habemos sido enseñados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo y por Jesucristo y por su palabra, dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ya no tengo que estar más, hermano, con inmundicia y con abundancia de malicia, como lo dice Santiago ahí. Por eso yo tengo que desechar que toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Y cuántas personas hay, hermano, están dentro del Evangelio, todavía tienen su concupiscencia y sus inmundicias y su malicia en su corazón, hermano, dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque no escuchan cuando tienen que arrepentirse. No escuchan, hermano, cuando viene la palabra de exhortación del Señor. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, yo me tengo que despojar de todo, hermano, de mi vieja naturaleza, de todo. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, todo vicio que yo pueda tener, que me esté ensuciando el templo del Espíritu, alabado sea Dios, Santo Dios, yo lo tengo que dejar. Y si no lo puedo dejar, tengo que empezar a orar, hermano, y empezar a poner un poquito de ayuno. ¿Para qué? Para que Dios empiece a obrar en mi vida. Amén. Y a favor mío. Sí, Señor. Y me Amén. empiece a purificar y me empiece a santificar. Sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora, la nueva criatura no lo crea nadie, sino que lo crea Dios. Dios es el único que lo crea a través de su palabra. Amén. Dice, en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice que tengo que desechar, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia. Por eso, en cuanto a mi pasada manera de vivir, ya no tiene que aparecer más. Yo me tengo que despojar de mi vieja naturaleza, de todo lo que me está viciando, de todo lo que me está ensuciando delante de la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Dice, y recibid con mansedumbre, dice en Santiago, capítulo 1. Y yo tengo que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que se está implantando. Alabado sea Dios que estamos hablando hoy, yo tengo que recibirla con mansedumbre, la cual puede, dice, salvar vuestras almas. Ahora, la cual puede salvar sus almas.
En Romanos capítulo 1, gloria a Dios. Romanos 1, gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Por eso dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mas el justo dice por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo es vivir por la fe? Poniendo por obra lo que dice su palabra. Amén. Creyéndole a tu palabra. Creyéndole a la palabra y poniéndola por obra. Haciendo hacedor de la palabra, como lo dice Santiago allí. Amén. Alabado sea Dios. Ahora dice, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Y cuántas personas vienen, escuchan la palabra del Señor y se olvidan de lo que se predicó? Y no solamente al otro día, sino en ese mismo momento. Da tristeza, hermano, alabados a Dios. Da tristeza todo eso. Porque uno predica la palabra de Dios. Uno está con los hermanos, predica la palabra de Dios, la palabra de exhortación, la palabra de reprensión. Se predica la palabra, se le enseña la palabra. Y después, hermano, cuando la tenemos que poner por obra, vemos que no le quedó nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera estuvieron ahí con nosotros, o ni siquiera estuvieron allí, hermano, alabados a Dios. Una vuelta, yo me acuerdo, hermano, una de las veces que íbamos a la central a visitar a la central, a visitar a nuestro, hermano pastor, y alabados a Dios, a nuestros hermanos allá, gloria a Dios. Y una vuelta nos estaba diciendo y nos decía esto. Y antes de una reunión, hermano, dice, vas a ver vos que yo voy, alabados a Dios, yo predico, les voy a predicar, pero después vamos a hacer una prueba. Le vamos a preguntar qué es lo que se predicó y en qué pasaje se predicaron. Vas a ver que no nos van a contestar. Pero dicho y hecho, hermano. Terminó la prédica, alabados a Dios. Empezamos a saludar uno a otro. Y vino el pastor y le preguntó a un hermano. Hermano, ¿usted se acuerda del pasaje que predicamos hoy? ¿Usted? Y no le supo preguntar. Y eso que recién había terminado, hermano, la reunión. A otra hermana le pasó lo mismo porque le dijo lo mismo, hermano. Le preguntó lo mismo, a ver si él ya sabía dónde había quedado o qué pasajes se habían tocado. Y no recordaba. ¿Por qué no podemos, hermano, escuchar la palabra del Señor tranquilamente? ¿Por qué no podemos recibir la palabra de corrección tranquilamente? ¿Por qué no se puede escuchar? Muchas veces, no se puede escuchar porque no nos despojamos de todo lo que tenemos. Lo llevamos siempre con nosotros, no nos despojamos en oración en nuestras casas y sacamos todo lo viejo. Por eso a veces la palabra implantada, que es viva y eficaz, gloria a Dios, amén. Teniendo todas estas cosas, toda inmundicia, toda malicia, todo lo que tengamos, y no nos lo despojamos, no podemos recibir la palabra implantada como nos están implantando cada culto, cada semana, cada mes que oímos su palabra, ¿no? Gloria a Dios. Por eso mismo, porque tenemos cosas, tenemos que sacarla, el Señor la tiene que sacar, pedirle que la saque para recibir la palabra y para dar fruto después. Amén, pero no solamente que sacar, sino que yo me tengo que despojar. Porque dice, claro, despojar de toda inmundicia. De toda inmundicia. Ni de toda malicia. Claro. Entonces cuando nosotros nos despojamos de todos nuestros problemas y lo dejamos a los pies de Cristo, porque yo no puedo, claro, porque sin la ayuda de Cristo no puedo solucionar nada, entonces ¿qué hacemos?
lo dejo. Entonces yo recibo con la palabra del Señor, como dices tú, Exhortación. que me empieza a implantar la palabra del Señor. Empiezo a escuchar la palabra de Dios, pero no solamente la empiezo a escuchar, sino que empiezo a escuchar la solución. Claro. Porque en la tranquilidad, porque cuando yo escucho y empiezo a escuchar la palabra del Señor y no me apresuro a contestar, no me apresuro a hablar, ni tampoco, como dice ahí, ni me enojo, sino que la escucho detenidamente, entonces ahí yo recibo, hermano, la instrucción a veces de los problemas que yo tengo. Amén. Gloria a Dios. Alabado Amén. sea Dios. Así es. Porque la solución es Cristo Amén. a todos nuestros problemas. En Romanos capítulo 2, verso 13, Romanos 2:13, dice así, gloria a Dios. Por eso dice, pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora dice, 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque no solamente los que escuchan la palabra de Dios, nada más los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley, o sea, los hacedores de la palabra, dice, serán justificados. Si yo pongo por obra lo que estoy predicando, voy a ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque no son los que escuchan nada más y quedan ahí y siguen en su misma vieja naturaleza, así van y vienen a la iglesia y siguen en su misma tesitura y siguen viviendo su misma vida. No, hermano, son los hacedores de la palabra los justificados delante de Dios. Y esos son los que se van en el rapto, esos son los que se van a la voz de Dios cuando venga Cristo y suene la trompeta. Amén. Gloria a Dios. Porque van a ser vírgenes prudentes, que van a poner por obra lo que se le está implantando, lo que están escuchando, alabados a Dios, y van a ser prudentes, y van a ser alabados a Dios, y no van a ser como la insensata, que no van a hacer nada. Amén. A su nombre sea la gloria. Sigamos allí por un momentito. Santiago, verso 23. Ahora dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora, mire lo que dice acá. Pero si alguno es oidor de la palabra, escucha la palabra del Señor, pero no hacedor, o sea, no la hace ni la pone por obra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora, ¿qué dice Jesucristo, hermano, de todo esto? ¿Sabe que en Mateo capítulo 7 habla de esto, alabados a Dios, de que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, sino hacedores de la palabra? Amén. Mire lo que dice Mateo 7. Gloria a Dios. Cuando Cristo habla en el Sermón del Monte allá de los dos cimientos, alabados a Dios. Verso 24. Ahí. Gloria a Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Ahora dice cualquiera, está hablando de cualquier persona, de cualquier hermano o cualquier hermana que me oye, que escucha las palabras, estas palabras, y después dice, y las hace, y las pone por obra, le compararé, dice, lo va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué? Porque al edificar empezó a poner su cimiento en la roca, en un lugar firme para empezar a edificar, poner los cimientos y después de ahí poder edificar. Santo Dios. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Santo. Amén. Entonces, si yo pongo por obra lo que está escrito, alabado sea Dios, Sí, Señor. Dios me compara, el Señor me compara con un hombre prudente, que al empezar a edificar una casa, hizo buenos cimientos, alabado sea Dios, hizo buenos patines, para que la casa, hermano, que al movimiento oscilante de la tierra,
no empiece a romper. Por eso dice, soplaron vientos, vino la lluvia, soplaron vientos, vinieron los ríos y golpearon contra aquella casa. Dice, y no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. No la pudo mover, no las pudieron mover. Es una persona, hermano, que cuando vienen, una persona que empieza, alabado sea Dios, que pone por obra lo que dice la Biblia, por más problemas que vengan, no lo mueven de Cristo Jesús. No lo mueven, ¿por qué? Porque sus pies están parados en la roca que es Cristo. Santo A su nombre sea la gloria. Y pueden venir problemas, pueden venir muchas dificultades a su vida, pero no lo pueden mover. ¿Por qué? Porque está convertido a Cristo y es hacedor de la palabra. Santo Dios, amén. Verso 26, ¿qué dice? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron Santo ríos y soplaron viento y vieron con ímpetu contra Gloria a aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Ahora, ¿por qué dice? Mismo Jesucristo, hermano, dice, pero cualquiera que oye estas palabras Amén. y no las hace, le compararé a un hombre que es insensato, que edificó su casa sobre la arena. Ahora, ¿por qué? Porque la edificó, hermano, sobre la arena. La edificó, hizo cuántas personas hoy en día, hermano, hacen en vez de ahondar, hermano, hacen una capa por arriba de balastro, y le ponen bien el cimiento y ahí hacen una planchada, hacen una platea, y ahí arriba de esa platea empiezan a edificar. La hacen flotante casi en la tierra. ¿Por qué? Porque ese hace este movimiento y la casa no cede, se va el movimiento. Pero ¿qué pasa? Pero si usted la pone en la arena, empieza que el viento empieza a sacar la arena. Viene el agua y empieza a sacar la arena. Se empieza a sacar y después queda así más o menos, ¿no? Así para que me vean, así. Y cuando le va sacando toda la arena de abajo y después quiebra. Y es grande la ruina, ¿por qué? Porque puso su fundamento en la arena. Porque tienen que escuchar la palabra de Dios. Y como no la pusieron por obra, vinieron los problemas. ¿Y a quién tienen que recurrir? En vez de venir a recurrir a Cristo, en vez de venir a recurrir a su palabra y a meditar en su palabra y ponerse en oración, van a las personas a buscar su ayuda. Esas son las personas que pusieron su fundamento en la arena. Edificaron su casa, edificaron su casa espiritual, su vida sobre la arena. Y al venir los problemas, al venir la falta de alimento, al venir la falta de dinero, al venir la escasez, al venir, hermano, alabado a Dios, la prueba definitiva o a una cosa o la otra para su vida, Disparamos para en vez de disparar a los pies de Cristo, disparamos hacia los hombres para que nos den una solución. Y la solución no la tienen los hombres, la solución la tiene Cristo. Que Dios sí, la solución la tiene Cristo. Y ahí sí, Cristo maneja a los hombres para bendecirte y para darte la solución. Pero primero tenemos que ir a Cristo. Alabado sea Dios. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las pone por obra y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, porque si... Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Usted se levanta, se mira, se lava la cara, se mira y se va. Y después se olvida, hermano, si usted tuvo algo en la cara o no. Se olvida de cómo estaba su rostro. Por eso, si yo me miro al espejo, a través de su palabra, que es el espejo espiritual de mi alma, Amén. y yo la pongo por obra lo que dice, entonces,
hermano, Dios me va a comparar a un hombre prudente. Sí, Señor. Pero si yo miro al espejo y miro la palabra y la considero, pero no la pongo por obra, vengo a ser un hombre insensato. Que cuando viene la lucha, que cuando viene la prueba, en vez de darle fe a los que me rodean, le estoy dando desánimo en vez de ánimo. Gloria al Señor, santo y poderoso Dios. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora, yo tengo que mirar atentamente, dice, en la perfecta ley, en la de la libertad. Ahora, en Juan, capítulo 8, verso 32, dice, gloria a Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Santo y poderoso Dios. Entonces, cuando yo conozco cómo estoy delante de Dios, por eso dice en 8:32, dice de San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Cuando yo conozco mi estado delante de Dios, la misma palabra de Dios es la que me va a libertar, Amén. es la que me liberta, pero yo tengo que poner por obra lo que dice la Biblia. Amén. Tengo que poner por obra, hermano, y grabar lo que se predicó a fuego en la tabla de mi corazón y la de mi mente para ponerla por obra. Amén. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Poderoso Dios. Por eso dice, en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a ser bienaventurados en lo que hace porque Dios va a prosperar el fruto en nuestras manos. Claro, la obra de Él. A su nombre sea la gloria. Si alguno, dice verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, ahora acá está hablando de la religión. Gloria a Dios. Si se cree alguno religioso. Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Gloria a Dios. Ahora dice que la religión del tal es vana. No sirve para nada. Gloria a Dios. Vamos a lo que dice Santiago capítulo 3. Santo Dios. Dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, porque la lengua hay que refrenarla, hay que frenarla, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. Ahora, ¿por qué tengo que refrenar mi lengua? Porque la lengua, dice, inflama la misma rueda de la creación y del infierno, y la misma rueda de la creación y del mismo infierno. Porque la lengua se jacta de grandes cosas, hermano. Amén. Es cierto. La lengua se pasea por todo el mundo y la lengua es un pequeño miembro que no se puede gobernar. Pero si yo empiezo a refrenar mi lengua, voy a ser prudente. Capaz de refrenar todo mi cuerpo. Por eso, hermano, a veces más vale cerrar la boca y quedarse callado antes de que empezar a abrir la lengua y proferir muchas palabras, porque en las muchas palabras dice está el pecado. El pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas cuestionan al que está delante? ¿Y todo por qué? Porque le dan lugar a la lengua y empiezan a darle a la lengua. Que esto, que lo otro, que para aquí, que para allá. No sé, la lengua no se jacta de grandes cosas. Es cierto. Amén. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer todo sin murmuraciones y ni contiendas. Amén. Hacer todo sin murmuraciones. Dice la Biblia que tampoco me tengo que quejar. Santo Dios. Mire lo que dice Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Y cuántos hay que se creen maestros, hermanos, y empiezan a enseñar cosas que no son? Y se ponen como maestros sin que Dios lo levante. Porque todos ofendemos. Santiago 3, 2. Amén. Porque todos ofendemos muchas veces. Claro que sí. Sí, amén. Porque muchas veces nosotros ofendemos, hermano. A veces
Nos duele cuando nos ofenden o cuando nos dicen cosas, pero cuando nosotros ofendemos, Amén. ¿no nos duele tampoco? Eso sí que tiene que empezar a ver, hermano, porque cuando nosotros nos dicen algo que nos ofenden, hermano, nosotros nos hacemos las víctimas. Pero cuando nosotros nos ofendemos, cuando pasamos de ser ofendido a ofendor, Sí, fuerte. a ofender. Amén. Porque antes de hacer, hermano, refrene su lengua, no ofenda. Bendiga. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, si usted no ofende de palabra, es un varón perfecto, dice la palabra del Señor. Porque sabe refrenar su lengua. Porque antes de decir una palabra para herir a cualquier persona o a cualquier oyente, más vale se calla la boca. A su nombre sea la gloria. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El hombre, hermano, ha dominado a toda bestia. A todo animal lo ha domado. Y el único que no ha domado en este momento el hombre es la lengua. Lo único, hermano, que no ha podido domar el ser humano es la propia lengua de uno. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu. Y si nosotros andamos en el Espíritu, sabemos cuándo hablar y sabemos cuándo callar. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, porque el que no refrena su lengua anda en chisme, anda en pecados ajenos, una cosa o la otra, ¿no? Dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora en el verso 27, ¿qué dice? 1.27 de Santiago. Gloria a Dios. 1.27. La religión pura, sin mancha, sin mácula, de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas Gloria en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, mire, hermano, lo que dice acá. Y vamos a prestar un poco de atención, porque es lo que dice la Biblia. Amén. Ahora dice, la religión pura y sin mácula. Ahora, la religión pura, lo que realmente a Cristo le interesa, y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre. Ahora fíjese, en Efesios capítulo 5, gloria a Dios, Efesios 5, 20, dice así, gloria a Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, delante de Dios, yo tengo que dar gracias a Dios en todo. Amén. Como dice acá, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que tengo que dar gracias a Dios en todo. Dice, y por todo. Por lo bueno y por lo malo también le tengo que dar gracias a Dios. Amén. En mi vida. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, la religión pura y sin mancha, inmácula, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus, ¿qué? En sus tribulaciones. Cuando un hermano y una hermana están pasando necesidad, cuando están pasando, hermano, alabado sea Dios, un problema, un quebranto de salud o un problema familiar o un problema, hermano, secular, cualquier cosa que estén pasando, cualquier tribulación que estén pasando, ahí, hermano, es cuando se hace la verdadera religión delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo.
Porque es ir a visitar, no ir a visitar cuando las personas estén bien, sino cuando realmente necesitan esa ayuda divina, ese consejo divino. Es cuando realmente necesitan, hermano, esa palabra de aliento en el mal momento. Es ahí cuando se ven, hermano, los verdaderos hermanos. Es ahí cuando realmente se ven, hermano, realmente lo que Dios está pidiendo, pidiendo que hagamos y pongamos por obra. Gloria a Dios. Porque cuando nos va bien, hermano, gloria a Dios, tenemos un montón de personas. Sí, es cierto. Que siempre vienen y te saludan y andan bien, pero cuando andamos mal, las personas que tenés alrededor, las que no son realmente de bendición, se borran. Porque realmente cuando precisás un aliento, cuando precisás un mensaje, cuando precisás una llamada, ahí se borraron todos. No, no te quería molestar, no te quería hacer esto, no, discúlpame, pero esto, siempre hay excusa, hermano, delante de Dios. Pero realmente ahí, cuando realmente se ven los hermanos. Por eso, hermano, nosotros conocimos realmente el amor de hermano en este lugar, en la iglesia, hermano, con el pastor Mauro y nuestra hermana Estelia. Gloria a Dios. Y todos nuestros hermanos que hemos compartido hasta este momento, hermano. Santo Dios. Ahí nosotros supimos realmente el verdadero, hermano, la verdadera religión sin mácula, sin mancha. Santo Dios. Porque cuando realmente nosotros nos dejaron y nos abandonaron solo aquí en esta ciudad, ellos vinieron, hermano, y nos dieron un abrazo. Ellos siempre estaban pendientes de nosotros con un mensaje o con una llamada. Aleluya. Ellos siempre, hermano, estaban ahí si precisábamos algo. O llamándonos, alentándonos. O dándose una visita. O visitándonos. Amén. Y es ahí, hermano, cuando nosotros conocemos realmente el verdadero amor de hermano. Lo que realmente, hermano, se tiene que valorar en cada persona, en cada hermano o en cada hermana. Claro, si todos ofendemos. ¿Cómo? Claro que no. Todos ofendemos, hermano. Tanto de lengua, de hecho, de cualquier cosa, ofendemos. Pero cuando realmente los hermanos tienen que estar juntos y en armonía y dándose un abrazo y dándose un aliento, ahí, hermanos, cuando realmente el amor de hermano, el amor de cristiano se tiene que ver y se tiene que manifestar el Espíritu de Dios y el amor de Dios en cada corazón. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Porque si estás lejos, una llamada. O si estás cerca, una visita. Porque esa es la verdadera religión y es lo que Dios quiere. A su nombre sea la gloria. Ahora dice visitar a los huérfanos. En Mateo 25, ahí lo va a dejar bien claro el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Dice, verso 25, verso 35. En adelante dice así. Porque tuve hambre. 25, 35. Ahí. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuánto te vimos de forastero y te recogimos, Santo o Dios. desnudos Aleluya. y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, Santo de cierto te digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que dice ahí en el juicio de las naciones? Ahí se va a ver quién es oveja de Dios y quiénes son cabros, quiénes son cabras.
Ahí se van a ver, hermanos, quiénes son los hacedores de la palabra y quiénes son los oidores nada más. ¿Por qué? Porque dice acá, porque tuve hambre y me disteis de beber. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Me diste un albergue transitorio o ahí una estadía de varios días en tu casa. Estuve desnudo y me cubriste. Me diste ropa. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo, Señor? Si yo no lo hice solamente a un hermano o a una hermana que necesitaba una voz de aliento, necesitaba una cara amiga, ver una cara amiga. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si tú visitaste a un enfermo, estabas visitando a Cristo. Si tú le diste de comer a un pobre, le estabas dando de comer a Cristo. Porque estabas haciendo, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Porque estabas, alabado sea Dios, estabas poniendo por obra lo que la palabra de Dios te pedía que Jesús hiciera, que tú hicieras a tu hermano o a tu hermana. Cuando tu hermana estuvo enfermo, tú la visitaste, gloria a Dios, le fuiste de consuelo o le fuiste de orejas para escucharla. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a estos mis hermanos, mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Por eso, hermano, hay que ser hacedor de la palabra. No solamente hablar y jactarse que hacer esto, hacer lo otro, no, hermano. No solamente venir y decir, fulano vaya a ver a fulana, mengana o a sultana, no. Es ir, si Dios te puso la carga, hazlo tú. Porque para eso están, hermano, los que están, las ovejas con cargo. A veces están, hermano, los pastores o los que están los diáconos o los que están al frente de la obra. Alabados a Dios. Esto también no solamente para ellos, sino que para todo el pueblo. Y todo el pueblo es necesario, hermano, alabados a Dios, a veces, muchas veces, es necesario ver el que está delante haciendo toda esa obra. Porque dice tener amor de Cristo. ¿Y dónde está? Por eso, hermano, nosotros estamos sirviendo al Señor. Seguimos sirviendo al Señor, porque Dios es el último que tiene la palabra. Amén. Y nosotros salimos de una iglesia que no conocíamos el amor del hermano, ni el amor de Cristo. Pero cuando nos recogieron estos hermanos, esta misión, ahí nosotros supimos lo que era el amor de Cristo y el amor de hermano. Porque hay a veces, hermanos, muchas veces, hermanos que nunca conocimos. Ellos sí nos ayudaron. Amén. Con ofrendas de amor que nos mandaron. Y también con alimentos que nos mandaron a través cuando el siervo venía o cuando venía con Estelia o cuando venían algunos hermanos. Y no solamente hablar y decir, sino también el poner por obra, hermano. Por eso todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Porque en el día del día que tengamos que dar cuenta, hermano, delante de Dios, Dios va a traer a memoria a veces de lo que nosotros hicimos. Y a veces algunos, hermanos, van a tener que retirarse avergonzados, como lo dice la palabra de Dios. Por eso yo tengo que poner por obra lo que dice allí. Palabra de Santiago. Sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidor, sino hacedor de ella. Porque esta es la verdadera, lo que quiere Cristo, hermano. Sí, Señor. Porque para fariseos, hermano, hay muchos fariseos hoy en día. Hay muchos saduceos, hay muchos fariseos, hay muchos hipócritas, hermanos, que dicen pero no hacen. Que esas personas tienen que dar cuenta, van a dar cuenta de lo que hicieron si no se arrepienten, hermano, delante de Dios. Y espero, hermano,
que haya sido de bendición. Gloria Dios a le Dios. bendiga Dios le ricamente. bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios.